Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este webinar de la Escuela ISMUS. Esta semana hemos tenido, este es el tercero que hacemos. Eh, Siempre ISMUS se ha caracterizado por promover como la discusión en los espacios de discusión en torno a las áreas de diseño. Tenemos en este momento cuatro licenciaturas: arquitectura, arquitectura interior, diseño industrial y de producto y diseño y comunicación. Y tres maestrías que son arquitectura bioclimática, diseño de paisaje e innovación y diseño de servicios. Entonces, en esta semana hemos estado en torno a las áreas de conocimiento de las maestrías, teniendo estas discusiones con algunos de los docentes de las maestrías, eh, y buscando, pues, como dar a conocer lo que está pasando, cómo conecta esto con el resto de las áreas de conocimiento de la escuela, y pues haciendo una extensión, una invitación extensiva para que se vinculen, para que conozcan más de los programas. La maestría en arquitectura bioclimática es la más antigua de ISMUS, este año cumple 23 años en mayo. Empezó con, creo que es cuatro o siete estudiantes, algo así, un número muy pequeño, pero se ha mantenido a lo largo de estos años y ha contado con de las figuras más representativas de la bioclimática en el ámbito mundial. Desde en el inicio, en el primer módulo, estuvo Baruch Givoni, que hoy en día los que de pronto han visto algo de bioclimática, es uno de los libros que uno utiliza. El climograma de Givoni pues sigue siendo como una de las formas de evaluación bioclimática que más se siguen utilizando. Y Rafael Serra, Steven Socolai, y recientemente pues el mismo Gabriel Gómez Azpeitia, que tenemos hoy acá a un representante familiar, y que Víctor Fuentes, y personas que han estado muy en la investigación y el desarrollo de la bioclimática. Entonces, hoy en día pues es innegable, o es impensable más bien, diseñar un edificio sin esa conciencia del clima, del lugar donde está, y por tanto la invitación de conocer lo que hacemos en ISMOS a partir de la bioclimática, y unirse a los diplomados que hacemos en torno a esta materia, pues es de verdad algo fundamental. Y sabemos que es más que ponerle un subtítulo a la arquitectura. Creemos que es algo que debería ser intrínseco a un buen proyecto arquitectónico. Entonces, los invito a conocer más sobre la maestría de ISMUS. Son tres diplomados que pueden tomarse independiente uno del otro. No tienen prerequisitos, son autocontenidos, y por tanto, el que se inscribe en uno de los diplomados no necesariamente tiene que tomar toda la maestría, sino puede tomarlo solo como ese conocimiento en particular. Y sumado a los diplomados y el proyecto de grado, pues pueden obtener la maestría, que en este caso en la de bioclimática tiene doble titulación con la Universidad de Colima en México, que es una universidad estatal, también pues que tiene muchos años más en el área de investigación de la bioclimática. Entonces, hoy nos acompañan dos personas que han sido, pues, no sé, que tienen la camiseta de ISMUS también en todo aspecto. Eh, por un lado, son egresados de la maestría de bioclimática, y por otro lado, también ahora son docentes de la misma maestría. Han sido docentes en pregrado, y por tanto también creo que algunos de ustedes los reconocerán. Y bueno, pues no, sin más introducción, está Camilo Caicedo, que es arquitecto colombiano, maestro de arquitectura bioclimática por ISMUS y Colima, y actualmente está cursando el doctorado en arquitectura en la Universidad de Colima. Entonces, ya ha trabajado pues en temas de construcción y en temas de también evaluaciones bioclimáticas. Y el arquitecto Gabriel Gómez Álvarez, que es arquitecto por la Universidad de Colima, maestro en arquitectura de ISMUS y Colima, y que actualmente, como les digo, hace parte también pues, de la planta de profesores de la maestría, y se desempeña también como consultor en bioclimática. Y ambos trabajan, tienen también su propia empresa donde hacen capacitación en temas de evaluación energética y en temas de eficiencia. Entonces, eh, parte un poco la discusión hoy es en torno a la práctica de la bioclimática, y cómo las nuevas tecnologías les permiten apoyarse para diseñar de una manera más
de una manera más eficiente también y, pues permitiendo que todo este conocimiento que han adquirido a lo largo de estos años también pueda ser puesto en práctica de una manera sencilla. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con ellos dos y pues bienvenidos Camila y Gabriel, gracias por participar y sacar este tiempo. Muchísimas Gracias, gracias, Juan Álvaro. Manuel. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Me voy a permitir compartir pantalla. Muy bien. Siempre es un gusto pues estar aquí en un espacio con Ismus, compartiendo un poco de las experiencias que hemos adquirido tanto en la maestría y gracias a la maestría ya después en la práctica profesional. Y bueno, preparamos una pequeña charla que pone en, 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 en el marco para que ustedes conozcan más del tema de la bioclimática y las nuevas tecnologías que se están desarrollando en general en el diseño y cómo esto impacta y está impactando en el desarrollo de la arquitectura bioclimática. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a empezar con la presentación y espero sea de su interés. Bueno, no es ningún secreto que estamos viviendo una era bastante emocionante de cambios. Si hacemos memoria histórica de hace 50, 60, 70 años, cómo era el desarrollo de los proyectos de arquitectura, pues vemos, por ejemplo, esta fotografía donde tenemos tal vez 30 arquitectos elaborando los planos para un edificio, ¿no? Esto obviamente se ha desarrollado, apareció la tecnología CAD y ahora pues ya no hay 20 arquitectos dibujando ese proyecto, tal vez ahora hay 5, 10, dependiendo del tamaño del proyecto. Y actualmente estamos otra vez en una gran revolución donde la capacidad de la inteligencia artificial, de la programación, del diseño paramétrico, pues está haciendo cada vez más eficientes los procesos. Y como vamos a ver, no solamente los procesos de elaboración de un proyecto, donde a lo mejor ya no se necesitan 10 arquitectos para desarrollar un proyecto, ahora con 2 o 3, y cómo estas herramientas también están impactando en la optimización de los proyectos a nivel energético y de eficiencia energética, que nos lleva pues a un mundo más sostenible. Y bueno, me gusta mostrar mucho este dato que comparte el World Economic Forum de Davos en el 2023, donde si bien se habla de una crisis, veíamos que se está reduciendo la cantidad de arquitectos que tal vez se requieren para desarrollar un proyecto, pero hay algunas áreas de oportunidad, hay algunas áreas de trabajo que van a crecer y que están creciendo en estos próximos años. En los primeros 2 lugares tenemos toda la cuestión de inteligencia artificial y en un segundo lugar, especialistas en sostenibilidad. Vemos los otros temas, la mayoría son en relación al manejo de datos de la información. Entonces es muy interesante ver cómo estos 2 primeros grupos abarcan tanto la cuestión de sostenibilidad como el manejo automatizado y hasta nivel de inteligencia artificial de la data, de los datos. Y si uno se pone a pensar, pues realmente lo que hacemos como arquitectos bioclimáticos es analizar ciertos parámetros del clima, de la arquitectura, del envolvente, de las especificaciones de materiales, es data, ¿sí? Y los consumos energéticos para lograr un desarrollo sostenible. Entonces opino que la arquitectura bioclimática tiene el potencial y tiene todas las herramientas para posicionarse
dentro de estas dos grandes áreas de rápido crecimiento que se está viendo ahora y que se va a ver en los próximos años. Entonces, manejo de data y especialistas en sostenibilidad tienen un gran potencial de desarrollo laboral. Y bueno, entonces ya vienen temas de BIM, de Building Information Modeling, de BIM, Building Energy Modeling, algo menos sonado, y temas de diseño paramétrico, diseño generativo, que vamos a hablar ahorita en la segunda parte de la charla. Pero a continuación, el maestro Camilo nos va a introducir en el tema propio de la bioclimática, que ya puede ser, hablar de tecnología en bioclimática puede ser un poco redundante porque la bioclimática ya tiene en su génesis una parte tecnológica, pero nos vamos a abordar con Camilo, entonces este primer área de la bioclimática y después vamos a ver todos estos desarrollos tecnológicos, nuevas tecnologías que se están desarrollando y cómo impactan en la arquitectura bioclimática y en la eficiencia energética de los proyectos. Adelante, Camilo. Muy bien, muchas gracias, Álvaro, Gabriel, otra vez por la oportunidad de acompañar a Ismus. Siempre, como dijo Gabriel, también para mí es un placer, ¿no?, estar acá. Y bueno, quizás algunas de las personas que están en la audiencia, no sé bien ahorita quién tanto está por allí, es un poco lo que no nos deja hacer esto de la virtualidad, ¿no?, ver las caras, pero supongo que algunos de ustedes ya han tenido como alguna experiencia, ¿no?, en su taller de arquitectura o en sus despachos, como quiera que sea, con este tema. Y si no la han tenido quizás como a nivel de una especialidad, a lo mejor la han tenido de una manera empírica en su propia casa, cuando sienten que está haciendo calor y abren una ventana para que haya un poco más de aire, ¿no? O cuando están por ahí en la calle y están a la luz del sol y pues les hace calor y buscan una sombra, ¿no? Más o menos de eso se trata la bioclimática con un poquito de ciencia. Eh, para hablar de bioclimática hay que hablar primero un poco acerca del el confort térmico. Y para no irnos a una explicación así demasiado científica, vamos a decir que el confort térmico es cuando nosotros prácticamente no sentimos nada relacionado con nuestro entorno térmico. No sentimos ni calor ni frío. Eso es el confort térmico. Es decir, que nuestro cuerpo no tiene que hacer ningún trabajo para refrigerarse o para calentarse. Ya saben que cuando en nuestro entorno las condiciones de la temperatura o de la humedad, por ejemplo, son demasiado altas, nosotros tenemos mucho calor y entonces nuestro cuerpo empieza a hacer un trabajo que se llama la termorregulación fisiológica. Empezamos a respirar más rápido, empezamos a sudar, ¿no? O también tenemos taquicardia, no sé, se acelera un poco el ritmo cardíaco, bueno, diferentes cosas, ¿no? Al contrario, cuando está haciendo mucho frío, nuestro cuerpo hace otras cosas que son, por ejemplo, la termólisis, ¿no?, o termogénesis con temblor, empieza el cuerpo a tiritar para calentarse. También la bradicardia, que es lo contrario de la taquicardia, o sea, nuestro ritmo cardíaco baja, y eso para tratar de mantener el calor en el centro de nuestro cuerpo. Bueno, entonces nuestro cuerpo hace un trabajo y ese trabajo, como cualquier otro trabajo, es agotador. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos en confort térmico, nuestro otro cuerpo no hace ningún trabajo y esa energía que no estamos gastándonos para aclimatarnos, la podemos gastar para nuestras actividades diarias, para pintar, para hacer música, para trabajar, para lo que sea, ¿no? Entonces, es muy importante que nuestro cuerpo esté en confort térmico justamente para eso, para la eficiencia de su energía. Bueno, pero esas son cosas que hace nuestro cuerpo. Vuelve un segundito, por favor. Esas son cosas que hace nuestro cuerpo. Pero
nosotros conscientemente hacemos otras cosas, ya no nuestro cuerpo en automático, sino nosotros conscientemente hacemos otras cosas como ponernos en cierta posición, por ejemplo, para que nos dé más el aire o protegernos, nuestra posición del cuerpo puede ser protegernos del aire frío. Y también podemos vestirnos, podemos ponernos ropa adecuada para el clima. Bueno, eso sí, tenemos como un poquito de conciencia con esta cuestión climática, ¿no? Pero hay ropa que es adecuada para el clima cálido, hay ropa que es adecuada para el clima frío, ¿sí? De hecho, por ahí, una arquitecta que también ha dado clases en ISMOS, ella dice, no hay clima malo, sino gente mal vestida, por ejemplo, ¿no? Y es porque nosotros podemos utilizar la ropa para mejorar esas condiciones térmicas en las que nos encontramos. Ahora, esa ropa es como una primera envolvente que nosotros le ponemos a nuestra piel, a nuestra envolvente natural. Y ya cuando esa envolvente, que es la ropa, no funciona, ahora sí, pasamos por falda. Cuando ya esa no es suficiente, pues también necesitamos otra envolvente un poco más externa, que sería la envolvente arquitectónica, o el refugio, o los edificios, o la arquitectura en general. Y entonces ahora estamos hablando de que necesitamos un lugar para hacer nuestras actividades, pero ese lugar es también como la ropa, es un lugar que se puede adaptar a unas determinadas condiciones climáticas. Entonces son diferentes, por ejemplo, los edificios tradicionales en un clima frío, como el que más o menos se ve ahí a la izquierda, que está hecho con madera y que es más robusto y que es más protegido, que, por ejemplo, los edificios de un clima cálido húmedo, que es como el que está ahí a la derecha, bueno, un esquema, es un edificio mucho más ventilado, con unos techos más protegidos del sol, quizás despegado del suelo, no sé. Pero la arquitectura también habla del entorno, ¿no? O sea, la arquitectura refleja cómo se adapta al entorno a un determinado clima. Al menos la arquitectura bien hecha y la arquitectura tradicional, pero no siempre pasa. Bueno, así como con la ropa, hay modas que a lo mejor nos sacan de la adaptación al clima, pues con los edificios también hay modas, ¿no? Hay cosas que hacen que los arquitectos estén más preocupados por una cuestión estética que por esta cuestión de la adaptación. Pero bioclimática se trata de no perder de vista esta adaptación de el hábitat de los seres humanos a el clima. ¿Mm? Continuamos. Bueno, entonces para poder hacer eso hay muchísimas herramientas, están a disposición de muchos arquitectos e ingenieros. Yo voy a mostrar algunas, por ahí van a aparecer algunos nombres si quieren apuntarlas porque les pueden servir a ustedes como herramientas gratuitas. Luego ya hay otras mucho más profesionales, más detalladas que las usamos en nuestro despacho de consultoría, como Design Builder, por ejemplo, o como Open Studio, ya son programas como mucho más avanzados, pero voy a tratar de referirme a algunas de las herramientas que han tenido como mucha evolución en los últimos años y que ahora son herramientas gratuitas. Cuando nosotros tomamos la maestría por allá hace ya 12 años, no sé, 13 años, no había estas herramientas o no era tan fácil como acceder a estas herramientas. Y hoy en día tenemos herramientas en línea, aplicaciones en el celular, aplicaciones online. Tenemos muchísima mejor capacidad de resolver un proyecto bioclimático que antes. Entonces, por ejemplo, para incorporar las estrategias bioclimáticas a un edificio, nosotros primero tenemos que saber cuáles son. Entonces, ese gráfico que se ve ahí es un gráfico de Andrew Marsh que nos dice cómo es el clima de un lugar, que son los puntitos azules, y cuáles son las estrategias que debemos aplicar para ese determinado clima, que son las áreas grises que aparecen ahí. Continuamos. Bien, también, por ejemplo, en los climas que son cálidos, necesitamos diseñar protecciones solares para las edificaciones. Y últimamente hay muchísimas herramientas que han empezado a generar los requerimientos de protección solar. Por ejemplo, lo que estamos viendo a la izquierda es un diagrama solar con requerimientos. Los puntitos amarillos significa que en esa hora la temperatura del ambiente exterior era confortable.
Pero los puntitos rojos es que la temperatura del ambiente exterior en esa hora, cuando el sol pasa por allí, era muy alta. Y los azules es que era muy baja. Entonces, esta está generada con Grasshopper y otra herramienta que es como un plugin que se pone en Grasshopper que se llama Ladybug. Y con estas herramientas nosotros podemos empezar a trabajar en análisis solares, en análisis bioclimáticos muchísimo más rápido que antes. Que antes tardábamos un montón en obtener un gráfico como este. Hoy en día solo tenemos que conectar un par de cosas en Grasshopper y obtenerlo. ¿Y qué sale después de ahí, del análisis y del uso de ese gráfico? Bueno, estos elementos que se ven en la fachada a la derecha, pues son elementos de protección solar que tienen una determinada profundidad, una altura, y que son calculados exactamente para tener en el interior el confort térmico necesario. Adelante, pues. Ahora, también puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que no necesitemos protegernos de la radiación solar, sino que necesitemos captarla, que necesitemos capturarla. Entonces, si estamos hablando de que vamos a hacer una casa campestre, o si vamos a hacer, como decimos en Colombia, una finca, o como dicen acá en México, un rancho, eh, pues vamos a tener a lo mejor un predio, ¿no? Muy abierto y que vamos a tener radiación solar, pues por todos lados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en las ciudades donde hay edificios altos y estos edificios altos están obstruyéndose la radiación solar unos con otros? Entonces, a lo mejor nos encargan un proyecto en ese predio rojo que está ahí a la derecha o por ahí atrás. Y entonces tenemos que empezar a hacer análisis ya muchísimo más detallados de cuánta radiación vamos a poder captar y qué vamos a hacer con esa radiación, ¿no? Y entonces se vuelven muy importantes, por ejemplo, estas herramientas. Acá otra vez estamos viendo algunas gratuitas de Andrew Marsh, que nos permiten ver cómo son las obstrucciones solares y luego cuál va a ser la potencia de radiación que nosotros podemos captar en un edificio. Porque como arquitectos, nosotros somos los responsables de que los edificios queden térmicamente bien. O sea, aparte de que queden bonitos, aparte de que sean atractivos, aparte de tantas cosas que tiene que hacer la arquitectura, que tienen que ser funcionales, que tienen que servir, bueno, pues también tienen que tener una temperatura interior confortable y eso es responsabilidad nuestra, ¿no? Adelante. Bien, entonces, para el diseño de estos elementos de captación o de estos elementos de sombreado, pues como les decía, tenemos gráficos de requerimientos y luego lo que nosotros tenemos que hacer es calcular cuáles son los ángulos de sombra o cómo diseñar ya específicamente los dispositivos con unos determinados ángulos para que se protejan las fachadas de la radiación o para captarla. Entonces, en la imagen estamos viendo ahí una gráfica pequeña de Climate Consultant, que es una aplicación que nos permite saber en cuál es la mejor orientación, por ejemplo, en un proyecto. Ahí estamos viendo el clima de la Ciudad de México y los puntitos azules es donde necesitamos captar. Entonces, esa es la mejor orientación seguramente para las horas que necesitamos captar. Pero luego los puntitos rojos no, son como las horas en las que necesitamos protegernos. Entonces, estas herramientas nos ayudan a determinar eso. Siguiente, por favor. Ahora, ya si nos ponemos mucho más avanzados con esto, pues los mismos principios con los que nosotros escogemos una protección solar tan sencilla como un alero, son los mismos principios físicos con los que nosotros vamos a trabajar en un diseño paramétrico, por ejemplo, para crear edificios que respondan también a esta necesidad de captación o de protección solar. Este ejemplo es esta Biblioteca Nacional en Kazajistán que diseñó Big para un concurso, pero creo que fue uno de los primeros proyectos en proponer, en el momento en que empezó a aparecer toda la cuestión de Grasshopper, en proponer una fachada que tiene unos elementos que se abren o se cierran para permitir el paso de la radiación solar, pero no es homogénea esta apertura en toda la fachada, sino que es más abierto donde sí se necesita que entre la radiación solar y es más cerrado donde se requiere rechazar la radiación solar. Entonces, los principios físicos son los mismos, pero los vamos a conectar a unas herramientas nuevas como Grasshopper, de tal manera que pues, podamos hacer un desarrollo de un proyecto que además de que sea pues, muy atractivo, que tenga mucha conciencia acerca de su entorno y su clima, ¿verdad? Adelante, pues.
Bueno, otra de las cosas que indudablemente es muy importante ahorita y que estas herramientas pues nos lo van a permitir es también la generación de energía en sitio. Una de las maneras de generación de energía en sitio pues es la generación fotovoltaica. El proyecto que estamos viendo ahí es un hospital en Uganda de Renzo Piano que casi que se abastece 100% de electricidad de estos paneles solares que tiene encima. Es un hospital que está en la latitud cero. Entonces, por eso esos paneles tienen esa inclinación, están casi planos. Pero no es lo mismo poner un panel solar por allá en Nueva York que poner otro por allá qué sé yo, en Santiago de Chile. O sea, el panel solar tiene que tener una inclinación adecuada para que su captación solar pues sea la mejor. Es decir, el panel tiene que apuntar al sol. Pero a veces esa respuesta de cómo hago que el panel apunte al sol, pues no es tan obvia y necesito como un poco de esta geometría solar para solucionarlo, ¿no? Entonces, estos conocimientos también ayudan a que podamos planear esto, pero además sabiendo esos ángulos en los que la radiación solar es más potente, también podemos hacer este ejercicio como el de Renzo Piano de incorporar estos elementos a nuestros diseños arquitectónicos, ¿no? Que no sea como que tenemos un edificio y le colgamos el panel allá arriba como quedó y punto, sino que si ya sabemos cuáles son los ángulos, pues a lo mejor la forma de la cubierta la podemos planificar para que atienda esa necesidad, ¿no? De poner estos paneles solares. Bien, adelante, por favor. Otro de los elementos importantes que tenemos que incorporar en los edificios, pues es la iluminación natural. Y este conocimiento, por ejemplo, de la radiación solar es súper importante para la iluminación natural y saber también cómo calcularlo, ¿no? En el proyecto que estamos viendo allí es una biblioteca en Tocancipá, en Colombia, que si ven la imagen de la parte de arriba a la derecha, el predio, la forma del predio sugeriría una orientación, no sé, hacia la avenida, hacia la calle, hacia otras cosas, ¿no? Pero estos volúmenes de esta biblioteca están orientados con sus fachadas acristaladas exactamente hacia el norte y hacia el sur, de tal manera que lo que captan no es como la radiación solar directa, sino una radiación solar indirecta o difusa. Pero de todas maneras necesitan unos elementos de protección solar, entonces ahí se ve que todo este panel de ventana grande que hay al frente, además está inclinada, tiene una protección solar, un alero en la parte de arriba que hace que la radiación solar penetre solamente en los primeros 70 centímetros del edificio. Es decir, que no va a generar ningún deslumbramiento a las personas cuando se capta esa radiación solar. Entonces se puede trabajar en la biblioteca con iluminación natural, sin radiación directa, pero se alcanza a captar un poco como para calentarse un poco, porque ese lugar pues es frío, ¿no? Y en otros casos, pues lo haríamos como en un lugar caliente, sería, por ejemplo, solamente captar la radiación difusa y tratar de evitar completamente la radiación directa. Este programa que estoy poniendo ahí, Velux Daylight Visualizer, también permite de manera gratuita como cargar un modelo de SketchUp que podemos hacer muy rápido y ver allí cuál es la distribución del flujo lumínico, ¿no? En luxes, que es la imagen que se ve allí como con verde, con rojo. Es una imagen que a nosotros nos dice mucho. Lo que está con rojo es deslumbramiento. Lo que está con verde es una iluminación natural correcta. Y lo que está con azul, pues es oscuro. Entonces, nosotros con este tipo de análisis ya podemos empezar a saber si tenemos una iluminación correcta, por lo menos en las superficies de trabajo de un espacio interior. Adelante, por favor. Bien, y para finalizar mi intervención, quisiera hablar un poquito de lo que estoy haciendo yo en mi investigación en el doctorado, que es llevar esta bioclimática, bueno, ya, a ver, la bioclimática ya existía también en el urbanismo, o sea, ya hablamos desde hace muchísimo tiempo de urbanismo bioclimático, incluso desde Gibbon y desde muchos autores importantes, Esterigueras, bueno, no sé. Em, pero entonces se trata también de esto, que como nosotros nos ponemos esta ropa para solucionar el clima, luego la siguiente envolvente es el edificio y como que esta siguiente envolvente es la estructura urbana, ¿no? Y esa estructura urbana también responde al clima. Por ejemplo,
hay muchas ciudades que son igualitas a la ciudad de la izquierda, que son ciudades del clima cálido seco o árido, ¿no? Son ciudades del desierto. Eso es Marrakech, por ejemplo. Pero si yo voy a otras ciudades de el Oriente Medio, todas van a tener centros históricos muy parecidos a eso. Luego, la ciudad que está en el centro es una ciudad de un clima cálido húmedo. Esa ciudad es en el Congo y es igualita. Si yo saco una imagen también de Buenaventura en Colombia, pues son igualitas, son idénticas. O en Panamá, por ejemplo, en la zona donde está Diablo o todas las áreas revertidas, eh, estas bases militares contemplaban como muchísima vegetación, edificios separados, ¿no? Entonces, es como tipológicamente algo muy típico de estas zonas cálidas húmedas, ¿no? Y también muchas estrategias que tienen que ver pues con cómo hacemos el diseño del espacio urbano de la calle para que sea confortable ya no para los edificios, sino para las personas que los transitan. Adelante. Y entonces, como les decía, eso es algo que sabemos hace muchísimo. Esta ciudad debajo de esta roca es un ejemplo muy bonito porque es una ciudad que está en un lugar que le permite captar radiación solar en un invierno, pero que la propia roca debajo de la que está le hace como un poco de protección en el verano, ¿no? Y esto es en Nuevo México, entonces ya se imaginan pues cómo es el clima en Nuevo México, ¿no? Muy cálido en verano, pero en invierno sí que se necesita de la captación solar, ¿no? Porque incluso pues ahí llega a caer nieve. Entonces, es algo que sabemos también para las estructuras urbanas hace tiempo. Pasa adelante. Y que ahora lo que nosotros estamos haciendo con las investigaciones, las últimas investigaciones al respecto, es empleando herramientas de análisis nuevas, tanto para el cálculo de la temperatura en el espacio exterior, que es como la imagen de la izquierda, que es un CFD, una imagen de mecánica de fluidos que nos dice la temperatura del aire en la calle, la velocidad del viento y otras cosas, o incluso cómo afecta la forma urbana al desempeño energético de los edificios, que es la imagen de la derecha, que nos dice, estos edificios que están con rojo consumen más, los que están con amarillo consumen menos, y entonces podemos empezar a relacionar cómo está hecha esa forma ¿no? Y bueno, en la parte de abajo hay estrategias, como les estaba mostrando ahorita, esta se aplicó en Medellín, que es el uso de corredores verdes para reducir la temperatura de una ciudad entera en 2 grados centígrados. Y es una estrategia empleada a gran escala. Entonces, no nos quedamos en lo de bioclimática solamente con los edificios, lo podemos llevar a estas escalas mucho más grandes, ¿no? Adelante. Bien, adelante, Gao. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Entonces vamos a entrar ahora al tema de nuevas tecnologías. Como bien dice Camilo ahorita en su exposición, la bioclimática no es algo nuevo, no es algo nuevo. De hecho, la arquitectura vernácula, casi que por definición, suele ser bioclimática. Y como vemos, ahora con la cuestión tecnológica, tenemos nuevos software, nuevos programas, pero hay cosas, hay formas de pensamiento, hay formas de analizar la información, etcétera, que no es para nada nuevo. Entonces, es muy curioso ver esa parte de la innovación, pero también ligado a al desarrollo que se ha tenido durante mucho tiempo de la arquitectura bioclimática. Entonces, antes de ver estas nuevas tecnologías que a veces son muy deslumbrantes, es muy importante darse cuenta. Esta es una frase que se utiliza en computación, garbage in, garbage out, donde nos dice que la calidad de la información que introduces en un programa, digamos, es proporcional a la calidad de los resultados que tú generas. Entonces puedes tener una herramienta súper potente, Grasshopper, Design Builder, diseño generativo, cosas que vamos a ver ahorita, pero si la información de ingreso es de baja calidad, es mala, o no comprendes los factores o los fundamentos básicos
por ejemplo, de la arquitectura bioclimática, del clima, etcétera, de lo que vimos ahorita en esta primera parte, pues realmente los resultados pueden ser pobres. Entonces, estas herramientas nos dan un gran potencial, pues muy importante tener el conocimiento de lo que vas a ingresar en estos programas. ¿Ok? Entonces, bajo esa visión, vamos a ver estas nuevas tecnologías. Quisiera empezar con esta, que seguramente es con la que estás más familiarizado, porque está inundada la red de muchos ejemplos con los programas de generación de imagen a través del lenguaje natural como Midjourney y muchos otros. Cada día salen también nuevos. Y es este proceso creativo que está utilizando la inteligencia artificial para precisamente eso, para desarrollar nuevas ideas. El diseño generativo es una forma de inteligencia artificial que responde a un problema de ingeniería en un abanico de posibles soluciones. Puede ser de ingeniería o de diseño. Entonces, lo que vemos más es este proceso creativo, pero principalmente estético. Por ejemplo, aquí comparto este esquema del arquitecto Cas Sbach, donde muy atinadamente define cómo es el proceso de un proyecto, ¿no? Es este inicio del proyecto y el concepto y el esquema de diseño suele ser no lineal, ¿sí? Entonces, este procesamiento no lineal de la información es, es posible manejarlo para los seres humanos, pero con la inteligencia artificial lo podemos potencializar porque podemos generar mucho más ideas en mucho menos tiempo y se pueden validar mucho más rápido. Entonces, este proceso no lineal, este proceso creativo no lineal, desde la conceptualización, la esquematización y ya posteriormente el desarrollo y los detalles constructivos, etcétera, pues se van a potencializar con herramientas de inteligencia artificial, parametrización o automatización. Aquí pongo dos imágenes, dos ejemplos. A la parte izquierda es este video desarrollado por Design Input, que es un renderizado en vivo, ¿sí? O sea, tú manipulas el modelo en Rhino, por ejemplo, y conforme vas moviendo la cámara, se va renderizando. Lo interesante aquí no solamente es eso, porque ya en sí ya hay herramientas donde tú puedes en tiempo real moverte y estar renderizando el proyecto, sino aquí lo interesante es cómo a través del lenguaje natural puedes generar ideas de diseño de forma muy rápida, muy optimizada. Por ejemplo, aquí seguramente utilizó un prompt como edificio con estructura metálica, color negro y vidrio. Pero en un segundo podría cambiar el prompt y ponerle estructura de madera con paneles solares. Y la imagen que va a generar la inteligencia artificial, pues va a estar basada en este lenguaje natural. Entonces, las posibilidades, ¿sí? Todas las iteraciones visuales que puedes generar con la inteligencia artificial es muy importante, ¿no? En el proceso creativo. Y a la derecha es un ejercicio que yo hice con Leonardo, esta plataforma también de generación de imagen, donde yo tenía dibujado un esquema a mano, ¿sí? Y a través del lenguaje natural me puse el objetivo de tratar de igualarlo, la imagen generada por la inteligencia artificial fuera similar a mi esquema de dibujo a mano alzada, sin tomarle fotos ni nada al dibujo, solamente a través del lenguaje, es decir, a través de texto. Y entonces es muy interesante ver cómo la inteligencia artificial va entendiendo o expresando de una manera diferente a la que tú
podrías pensar cuando le dices una viga metálica negra o diferentes conceptos al describir en este caso, por ejemplo, una fachada arquitectónica. Sin embargo, el resultado fue muy similar al esquema que yo tenía en mi libreta. Entonces, es una herramienta que puedes utilizar también para esta conceptualización gráfica. Entonces, estamos hablando de conceptualización gráfica. Hay que ver también el potencial, por ejemplo, de la sostenibilidad. Y aquí comparto otro ejercicio que está pensado también como para implementarlo con alumnos, donde a través de un conocimiento previo, de una metodología propuesta por el Biomimicry Institute de aprendizaje o de diseño inspirado en la naturaleza, pues se genera o generas un proceso creativo utilizando ChatGPT, donde le haces una pregunta a través de un prompt. El prompt es esas instrucciones, esa pregunta, esa contextualización que le tienes que dar a ChatGPT o a la inteligencia artificial para que te desarrolle la idea. Y por ejemplo, en este caso, escogimos cómo la naturaleza genera energía. Entonces, ChatGPT no te da uno, pues de hecho te da las ideas y las estrategias que tú le pidas. En este caso se le pidió 10 y de esas 10 estrategias que mostró, se escogió una para desarrollarla conceptualmente de cómo podría ser. En este caso, la bioluminiscencia que tiene diferentes organismos a través de genes y enzimas, ¿no? Y después se utilizó Leonardo para generar una visualización de un prototipo, de una imagen objetivo. Entonces, a través de este proceso de una metodología ya planteada y de conocimientos previos, utilizar herramientas como ChatGPT para potencializar, para generar más ideas y después visualizarlo de una manera gráfica, pues es bastante potente. Y por ejemplo, aquí fueron las imágenes que se generaron a través del prompt, que incluso se le pidió a ChatGPT que generara el prompt de acuerdo a a la conversación que se había tenido previamente en cuanto a la bioluminiscencia y las estrategias biológicas. Entonces, esta es una parte de conceptualización y un ejemplo de cómo se puede aplicar estas herramientas a un nivel de conceptualización para generar nuevas ideas y para potenciar el proceso creativo. Otra tecnología también muy importante y de rápido crecimiento es el BIM o BEM en español, Building Energy Modeling, que es esto, es generar modelos energéticos de los edificios para poder analizar las temperaturas, los consumos energéticos que van a tener el edificio, obviamente antes de ser construido. Es muy está creciendo cada vez más los requerimientos de ingenieros y arquitectos para modelar energéticamente los edificios gracias a regulaciones, a incentivos fiscales, a certificaciones como LEED, BREEAM, entre otras, que piden, ¿sí?, que tú de una manera cuantitativa pues realmente respaldes que tu edificio está consumiendo menos energía que un edificio, digamos, tradicional. Se le llama una línea base. Entonces, el generar estos modelos, generar esta información previa a la construcción, pues te ayuda mucho a optimizar los proyectos. Perdón. Perdón, me salté un poquitín. Aquí retomo este esquema, este gráfico del arquitecto Ricardo Díaz de Facade Studio, con quienes colaboro activamente en la simulación energética de sus proyectos. Ellos son
expertos en la ingeniería de fachadas, y él nos mostraba en una charla este esquema. Yo simplemente completé ahí con algunos logos de softwares que nos ayudan a estos procesos. Y él nos comenta de estos niveles o de estos pasos, ¿no? De un proyecto, que es la conceptualización, el esquema de diseño, el desarrollo del diseño, la documentación constructiva y la construcción y la operación. Y que deberíamos de trabajar y analizar y definir en cada etapa. Entonces, entre la parte conceptual y la esquematización, pues tendríamos que estar experimentando con la volumetría, de acuerdo al clima, a la orientación. La forma en sí de tu proyecto puede ayudar a reducir los consumos de energía. La experimentación con orientaciones, el diseño solar pasivo que nos contaba Camilo, tecnologías para optimización energética, costo-beneficio, a ver cuánto ahorro si pongo protecciones solares versus el consumo que voy a tener si no las incorporo. Toda esta parte en la conceptualización y esquema de diseño es sumamente importante, y es, yo creo, lo que más va a impactar en, en el consumo energético y en el comportamiento energético del edificio. Después, entre la esquematización y el desarrollo del diseño, ya podemos entrar a cuestiones un poco más a nivel de detalle, donde vamos a optimizar costos, vamos a reducir energía, vamos ya a generar los reportes energéticos para certificaciones o para reportes de carbono, etcétera, ya a un nivel más detallado. Entonces hay ciertas herramientas que nos ayudan desde el nivel conceptual y esquemático hasta ya un nivel de desarrollo de diseño. Vemos, por ejemplo, Open Studio junto con SketchUp, bueno, también con Grasshopper. Open Studio puede trabajar, donde podemos trabajar la parte conceptual y esquematización. Grasshopper, donde podemos optimizar la forma general del edificio utilizando Ladybug, que ya mostró algo Camilo. Dynamo para optimizaciones en Revit, y Design Builder lo utilizamos mucho en la simulación ya más detallada del edificio y para generar reportes energéticos para diferentes certificaciones. Y algo muy importante es esta too late stage, donde ya puede ser demasiado tarde el generar estos análisis. Si tú ya tienes la documentación constructiva de tu edificio y apenas vas a hacer una simulación energética para evaluar, para analizar el comportamiento térmico energético del edificio, pues el 99% de las veces ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, lo ideal es trabajar desde la conceptualización y esquema básico, y en la medida de lo posible, por lo menos que no pase del desarrollo del diseño. El diseño paramétrico es otra cuestión que también se está escuchando mucho, que es la abstracción de una idea o concepto relacionado con los procesos geométricos y matemáticos. Y básicamente eso es el diseño paramétrico, y lo tenemos en la mente, lo solemos visualizar con estas formas muy complejas y muy orgánicas. Entonces vamos a ver que no necesariamente la arquitectura paramétrica es eso, es estas formas tan complejas. Sin embargo, este tipo de parametrización nos ayuda a resolver estas geometrías tan complejas que seguramente en un futuro cercano van a ser todavía más viables de construir. Pero este concepto pues no es para nada nuevo. De hecho, la arquitectura prehispánica en México, en Colima tenemos una pequeña zona arqueológica llamada La Campana, y la pirámide principal está parametrizada en cuestión de las medidas, ¿sí?, del cuerpo humano, y además genera o está relacionada y tiene parámetros en relación al volcán y al sol, ¿sí?
Entonces, la parametrización no es algo nuevo. La arquitectura griega está parametrizada con las relaciones y las proporciones del cuerpo humano, ¿no? El número áureo y todo eso. Eso ya se puede determinar como arquitectura paramétrica. Sin embargo, digamos que los primeros exponentes que se nos vienen a la mente cuando hablamos de arquitectura paramétrica como la entendemos hoy en día, pues tiene que ser Antonio Gaudí, que sin computadores, ¿sí? Lograba unas formas sumamente complejas, pero esto, y volvemos a hacer énfasis en esto de garbage in, garbage out, el conocimiento profundo de la geometría de la forma, ¿sí? Le permitía a través de unas maquetas muy simples, donde tenía unas cadenas, y seguramente ustedes lo han visto, unas cadenas con pesos y la forma de catenaria que se iba generando a través de estos pesos son los que utilizaba en los arcos de la Sagrada Familia. Entonces, este entendimiento profundo de la geometría y de la observación en la naturaleza le permitía hacer lo que nosotros ahora visualizamos como arquitectura paramétrica, ¿no? Esto ya es en el principio del siglo XX. Tenemos también a Luigi Moretti, que básicamente es el que acuña el concepto de arquitectura paramétrica. Moretti muere en el 1973, y Frei Otto, 1925 al 2015, ya también trabajaba antes de tener supercomputadoras, o simplemente la computadora que tú tienes en el escritorio es mucho más potente que cualquier cosa que tuvieran en aquella época. Entonces, previo incluso de las computadoras, se hacía arquitectura paramétrica. Entonces, ¿esto cómo nos puede impactar en el diseño bioclimático sostenible? Aquí vemos un video de una definición que generé. Realmente es una definición muy sencilla, donde tú puedes analizar la radiación y las horas de sol que recibe un volumen de forma parametrizada, ¿sí? Tú puedes mover el volumen y se va a ir actualizando en tiempo real los cálculos, y puedes observar entonces cómo por la orientación o por los edificios que tienes a un lado, pues te ves afectado las ganancias o la protección solar. Y así se ve, sí, este es el lenguaje a la derecha, es el lenguaje del diseño paramétrico. Entonces, por ejemplo, Grasshopper no es un programa difícil de aprender, pero es un programa que requiere un entendimiento importante de geometría, de funciones matemáticas. Entonces, ¿cómo tú defines un cubo, por ejemplo? Pues un cubo se define con un punto inicial, con un eje X, y para generar un plano y después generar el eje Z. Y bajo esa idea, tú puedes parametrizar cualquier forma tan compleja como la que podemos ver aquí a la izquierda, ¿no? Pero es un lenguaje, es un entendimiento para describir y para desarrollar casi que cualquier función, cualquier forma y cualquier problema. Grasshopper no se utiliza solamente para generar formas complejas o para analizar la posición del sol. También se puede Mauricio Argüello, también que ha dado clases en ISMUS, ingeniero industrial, diseñador industrial, nos comentaba de una definición para hacer el cálculo de cuántas personas se van a enfermar de COVID en un espacio determinado, con una orientación a los vientos determinada, etcétera, ¿no? Entonces, tú puedes, a través de una descripción paramétrica, básicamente describir o solucionar cualquier problema geométrico, incluso de otra índole. Entonces, el potencial de estas herramientas pues es muy grande. Y ya casi para terminar, el diseño generativo
es una forma de inteligencia artificial que responde a un problema de ingeniería con un abanico de posibles soluciones entre las que se puede escoger y que pueden ajustarse posteriormente conforme sea necesario. Para que se entienda, vamos a ver algunas imágenes. Entonces, aquí a la izquierda vemos una optimización topológica, ¿sí? De forma para, por ejemplo, unas columnas, una estructura que puede ser de un edificio. Aquí el diseñador propone ciertas limitantes, ciertos parámetros de ingreso, pero la inteligencia artificial va encontrando las soluciones más óptimas para resolver el problema o con los objetivos que el diseñador puso, ¿no? Y bueno, a la derecha vemos el potencial pues de la tecnología de impresiones 3D para generar este tipo de formas. El diseño generativo se está utilizando principalmente en el diseño industrial para generar piezas sumamente eficientes y pues con la tecnología de la impresión 3D es posible su fabricación. Aunque en arquitectura también la fabricación con impresoras 3D de edificios o de piezas para la construcción, pues también está tomando bastante fuerza y seguramente en unos años se va a desarrollar. Aquí vemos también una definición, una simulación de optimización desarrollada por The Facade Studio, donde para que veamos que no solamente es para una arquitectura sumamente compleja y que vemos lejana en nuestras latitudes de que pueda ser construida. Aquí The Facade Studio hace una definición para analizar el tamaño de las ventanas y generar en base a la ventilación natural, al presupuesto del proyecto y a otros objetivos, cuál es el tamaño de ventana más eficiente para el proyecto. Otros ejemplos de diseño generativo, arriba tenemos Galápagos que funciona con Grasshopper y abajo tenemos Design Builder con su módulo de optimización a través de algoritmos genéticos. Entonces, la inteligencia artificial va encontrando las soluciones más óptimas de diseño y el arquitecto, el diseñador, el ingeniero va sirviendo primero para ingresar los inputs, la entrada de información que sea de calidad y que sea adecuada, y después como un tipo de curador que va a seleccionar dentro de estas variables más óptimas cuál es la que se ajusta mejor a la realidad del proyecto. Aquí otro video de Rhino Grasshopper, donde se ve una optimización utilizando Galápagos en función a la radiación solar que recibe pues un volumen. Y como vemos, el programa va iterando y va encontrando las soluciones más óptimas de acuerdo a los objetivos que nosotros planteemos. Entonces, esto nos da un potencial de optimización difícil de alcanzar, no imposible. Vemos Gaudí lograba una optimización similar a esto, pero hoy en día pues se podría hacer más rápido, de manera más masiva y de pronto hasta más potente. Y ya para terminar, compartirles este gráfico desarrollado por el CEO del World Economic Forum, Klaus Schwab, donde tiene estos 4 cuadrantes en relación a cómo vamos a interactuar, cómo van a interactuar los trabajos con la inteligencia artificial. Y vemos en el eje de las X, por un lado hacia la izquierda, la optimización profunda, como veíamos ahorita, y hacia la parte derecha una creatividad y una estrategia. Básicamente, hacia la derecha vemos en la creatividad y estrategia es para lo que somos muy buenos los seres humanos. Hasta ahora somos mejores que las computadoras. Y hacia la izquierda es para lo que es excelente la inteligencia artificial, que es la optimización. Y de la misma manera, en el eje de la Y, hacia arriba, lo que somos muy buenos
los humanos, que es la empatía, ¿sí? Entre más necesidad de empatía, más humanos vamos a necesitar, y entre menos empatía se requiera, pues se lo podemos dejar a las computadoras. Me voy a enfocar en el cuadrante 3, donde vemos una necesidad creativa, ¿sí? Pero una baja necesidad de empatía. ¿Por qué me enfoco en este cuadrante? Pues porque básicamente en este cuadrante está el diseño. Y bueno, me puedes decir, no, sí se necesita empatía porque vamos a diseñar los espacios para los seres humanos. Entonces, en ese sentido, se necesita empatía para poder hacer bien las cosas, pero no se necesita empatía para diseñar bien una ventana, una buena protección solar, se necesita una buena optimización. Entonces, el diseño va a estar dirigido, ¿sí? Creativa y estratégicamente por el ser humano. Ojo, allá abajo en chiquito también dice más inteligencia artificial. Como veíamos los procesos creativos al principio de la generación de imágenes, de la conceptualización, ¿sí? Podemos utilizar herramientas, pero la parte creativa y estratégica va a estar liderada por el ser humano y en conjunto, ¿sí? La IA, en conjunto, la IA nos va a ayudar a optimizar nuestros proyectos de una manera que nos ayuden a alcanzar, esperemos, un nivel de sostenibilidad y de eficiencia en, pues, en nuestra sociedad que hasta ahora no hemos visto. Entonces, agradecerles, y me gusta terminar con una frase que a mí me parece muy interesante. La voy a parafrasear, de Rafael Serra, que él dice, a veces escoger un buen espacio, un buen lugar para sentarse debajo de un árbol es un acto mucho más arquitectónico que un gran edificio, ¿no? Entonces aquí la idea de cierre, la idea final, es que sí existen todas estas tecnologías que nos van a ayudar, nos van a potencializar, y cada vez es más necesario aprenderlas a utilizar, y te van a posicionar también dentro del mercado laboral si las sabes utilizar, pero es sumamente importante también tener esa originalidad, es decir, el conocer el origen de las cosas, los fundamentos, ya sean geométricos, bioclimáticos, de clima, de confort, para poder ingresar información valiosa a estas inteligencias artificiales y así pues generar un mejor diseño. Muchísimas gracias, Álvaro. No, mil gracias a ustedes. Creo que fue como un gran recorrido de los retos que representa, pues, como esto de las tecnologías y el entender. Me gusta mucho lo que hablaban en torno a que es muy fácil de pronto dejarse guiar por las tecnologías sin un conocimiento previo. Y esta semana, justo en el martes que teníamos el webinar de innovación y diseño de servicios, Juan, Juan Francisco Frucci, que es un diseñador y que trabaja con temas también de todo este tema de diseño de servicios, hablaba precisamente de cómo, eh, digamos que el diseño se está desmaterializando en muchos aspectos y a la larga la función que tiene el diseñador es empezar a entender esos puntos de encuentro entre una cadena de servicios o no solo quedarse con algo muy puntual, sino entender en el tiempo y entender las dinámicas. Y creo que para esto las tecnologías son fundamentales, pero con la lógica de poder entender, que yo creo que es algo que tiene pues que en una maestría lo adquiere uno, que creo que a veces estamos en una era donde se ha despreciado mucho el conocimiento y que a veces uno cree que la autoformación a partir pues, de tutoriales y todo es suficiente. Claro, es fundamental y creo que es un llamado también a uno capacitarse, pero esta solidez que le da a uno un estudio más serio, con pares, con personas con las que uno puede discutir y confrontar, digamos, presentaciones como estas, muchas de las cosas que uno va aprendiendo desde las experiencias y las enseñanzas que tiene la arquitectura tradicional y vernácula, y entender cómo
desde ahí hay muchas cosas que uno tiene que entender para poder llegar a utilizar claramente una inteligencia artificial, porque es evidente que ya no podemos negarnos al advenimiento de todas estas tecnologías, pero sin un conocimiento y sin eso que tú decías, una curaduría, pues vamos a caer en manos de pronto de simplemente aceptar que cualquier cosa que nos dé una tecnología está bien. Y creo que también nos cuestiona es cómo aplicar cada una de estas metodologías y entender en qué nos pueden ayudar. Y creo que hay mucho por aprender ahí. Y me gustaba también eso que mostraban al principio de cómo pues el auge que hay en este momento de la necesidad de personas que trabajan en el ámbito de la sostenibilidad y la tecnología. Y creo que pues, una maestría es una oportunidad precisamente para meterse de lleno en eso, en entender que hay cuestiones de cómo ser sostenible y no solo como en esta onda del greenwashing de poder pintar todo de que sea muy bonito sin los argumentos de fondo. Entonces sí creo que es muy pertinente y bueno, les agradezco. Por acá hay un par de preguntitas. Bueno, hay un saludo de Raquel Cohen diciendo que está muy emocionada de participar en esta conferencia. Y Victoria Goyanés dice, ¿qué recomendaría para alguien de diseño industrial que le interesa aprender de diseño paramétrico? Pues lo primero sería como ver cómo están tus bases de geometría descriptiva, matemáticas de preparatoria de pregrado, ¿sí? Trigonometría. Primero eso, porque, por ejemplo, Grasshopper, como comentaba, es un programa de programación visual. Entonces, utilizarlo es sumamente simple. Tú jalas unas cajitas y las conectas una con otra, pero entender estos conceptos de geometría, de matemáticas, es lo que cuesta trabajo, ¿no? Por ejemplo, Ladybug, para mí fue muy fácil comprenderlo gracias al conocimiento de geometría solar, de bioclimática que tenemos, ¿no? Gracias a la maestría y a la práctica profesional. Entonces, lo primero sería, ¿para qué quieres hacer parametrización? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso, estudiar las bases de esa área, geometría, trigonometría, si es para análisis bioclimático, pues las bases bioclimáticas. Y ya teniendo eso, sí, lo primero sería entonces poder trabajar, aprender Grasshopper. Grasshopper junto con Rhino es una, es una comunidad muy interesante. Los plugins para Rhino, la mayoría, si no es que todos son gratuitos, entonces Ladybug es gratuito, OpenStudio es gratuito. Rhino no es gratuito, pero son precios mucho más accesibles y para estudiantes es súper accesible. Entonces, es una comunidad muy chévere donde hay un montón de foros donde tú expones un problema de diseño que quieres solucionar y hay apoyo. Entonces, lo segundo, después de las bases, sería aprender o empezar a experimentar con Grasshopper, pensaría. Yo añadiría algo que me parece importante. A mí me sirvió mucho empezar también a practicar un poquitín de programación, por ejemplo, con Python, que suena así como, "Ay, no, este tipo está hablando de un lenguaje de programación y eso está súper difícil", pero aquí les tengo el tip. Utilicen inteligencia artificial para aprender. Es buenísimo. O sea, abran no sé, un Bing o un ChatGPT y luego, por otro lado, ábranse una hojita, un cuadro de texto, no sé, cualquier cosa, y pregúntenle, oye, enséñame a hacer un código de Python que sume A y B. Que yo le pongo cualquier número A y le pongo cualquier número B, y la función lo que hace es sumarlos. A ver, enséñame a hacer eso. Empiecen con algo así súper simple, ¿no? Y entonces van a empezar a ver que se trata de un código que pues, lo hicieron humanos para entenderse con máquinas, pero lo hicieron humanos a fin de cuentas. Y entonces se van a ir entendiendo con estos primeros pasos de programación
Y lo que dice Gabo es bien importante porque esto, cuando uno lo empieza como ya a practicar en Grasshopper, se da cuenta uno que es realmente lo mismo, o sea, que es programación solamente que de una forma gráfica, pues es mucho más fácil arrastrar una función, un parámetro, que es lo que alimenta una función, y ver qué sale, ¿no? Del otro lado. Pero si uno tiene estas nociones de lógica y de programación, a mí me ha servido muchísimo, pues. Y bueno, la inteligencia artificial también, sí, realmente es una herramienta muy buena para aprender. Depende del prompt que uno le ponga, uno le puede poner ahí como prompt, oye, explícame matemáticas de secundaria o explícame eh, paso a paso cómo se despeja A en esta ecuación, como si le estuvieras explicando a un niño de 5 años, no sé. Y entonces está muy bien ese prompt porque lo que hace entonces la inteligencia artificial es como, mira, para despejar A la pasas aquí al otro lado o multiplicas todo por -1 o no sé qué. Y entonces empieza uno como a recordar, ¿no? Estas, como decía Gabriel, las matemáticas de secundaria, cosas. Y empiezas como a recordar y después es muy fácil integrar esto ya en un programa pues como Grasshopper, ¿no? Pero sí, también estoy de acuerdo en que si no sabemos qué vamos a hacer, o sea, como que qué queremos, pues tampoco es como que vayamos a tener una guía, ¿no? O sea, también hay que saber para qué lo quiere uno, pues. Sí, de hecho Camilo estaba enseñando a ChatGPT a dibujar en AutoCAD, entonces sabe de lo que habla. Bueno, acá Boris está preguntando, dice, definitivamente es vital conocer las bases del logro climático antes de experimentar con Grasshopper y en general cualquier software de desempeño energético. Gracias por compartir su experiencia. Saludos desde Ecuador. Boris Un también es saludo un a Boris. egresado de la maestría, entonces un saludo. Por acá hace poco estuvimos en el encuentro de decanos y alguien creo que de, ay, creo que preguntó por Boris allá, de Guayaquil, de la Universidad de las Américas, si no estoy mal. Pero bueno, entonces, creo que sí es fundamental para esto también entender, o sea, lo que decíamos ahorita es fundamental tener bases de una maestría. Y vuelvo, obviamente, a insistirles un poco a todos en la necesidad también de estudiar, de prepararse. Este jueves de la próxima semana vamos a tener de hoy en 8 un open house de maestrías en ISMUS. Presencialmente. Para los que estén virtualmente, vamos a compartir el link de la conferencia del diseñador Fernando Del Vecchio, que, se trata de que si el talento no es suficiente y es una experiencia del fútbol aplicada a dirección y gestión de empresas, pero que también es muy análogo frente a los temas de cómo gestionar pues como nuestro desempeño ya profesional. Y posterior a eso vamos a tener un espacio a las 4 de la conferencia, a las 5 de la tarde, hora Panamá, va a ser un espacio para compartir. Vamos a exponer brevemente el contenido de las maestrías. Va a haber tres egresados y estudiantes de la maestría de Innovación y Diseño de Servicios, Arquitectura Bioclimática y Diseño del Paisaje, que van a contar su experiencia. Y después que nos vamos a quedar para que alguien que tenga preguntas pueda preguntar cosas específicas. Entonces los esperamos en ISMUS el próximo jueves. Pues a compartir también esto. Los diplomados están pensados para ser autónomos. También es algo que me gusta insistir mucho porque a veces uno tiene miedo de meterse una maestría porque siente que es un compromiso muy grande y lo es. Pero en ISMUS, primero tenemos la idea de que las maestrías pueden ser como de istmos pregrado de alta intensidad. Entonces hay un tiempo de preparación previo que no es tan intensivo y luego ya una parte presencial muy intensiva, que son básicamente 15 días calendarios, 2 semanas de clase, y eso otorga un diplomado. Entonces al final de la maestría o pueden solo tomar los diplomados, uno o dos que les interese, y si eso es suficiente para la para práctica profesional, pues bienvenido. Pero si desean continuar con la maestría, pues van a tener que terminar los diplomados y hacer un proyecto de grado que les va a generar mayor solidez. Entonces, esa es la invitación.
muchas gracias a todos los participantes y una vez más gracias a Gabriel y a Camilo por participar, sacar este tiempo y entonces los esperamos la próxima semana los que puedan estar y nos estamos viendo por acá. Entonces, mil gracias a todos y gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Muchas gracias, Gabriel. Saludos. Gracias. Bueno, hasta luego para todos. Que estén bien, bye.